Buenos días, tardes. Parece que las manecillas están por ahí al centro. Es un gusto volver a verlos otra vez. Ya ven que me ausenté por unos días, ¿verdad? Y créanme que los eché de menos. Me hicieron falta. Esas escrituras, hermanos, esas palabras, nunca van a dejar de emocionarme. Igual que el tema de este mensaje, que es Romanos 8, ¿verdad? Y que aún recuerdo hace, yo creo que más de 40 años, que fue la primera vez que me impactó una escritura, y fue Romanos 8, entre los versos 26 al 30 y tantos, ¿verdad? Me emocionó tanto, ¿verdad?, que recuerdo que sentí así que se me erizó el pelo. Me emocionó mucho, me sigue emocionando, ¿verdad? Este tema, seguridad en la fidelidad de Dios, la seguridad de nuestra salvación. Ya ven que cuántas veces se ha oído por ahí la pregunta: ¿estás seguro, verdad, que si te llegas a morir ahorita, vas a ir con Dios? ¿Vas a ir al cielo, o vas a ir a la gloria, o vas a disfrutar de la vida eterna? ¿Cuántos de nosotros titubeamos para responder esa pregunta? Bueno, estoy en el proceso, estoy tratando de ser mejor cada día, ¿verdad? Y perdemos de vista la fidelidad de Dios. Y hay una expresión en este mensaje, si Evangelita me puede dar avance ahí, de la terquedad de Dios. Suena fuerte, terquedad, pero es una expresión que puede tener connotación negativa o connotación positiva. Es un buen atributo la terquedad. La terquedad tiene una connotación negativa cuando se relaciona con una actitud prepotente, obstinada, de querer siempre tener la razón y salirse con la suya. Recuerdo a una de mis tías mayores, de la familia de mi mamá, se ponían como buenas Leal, de apellido Leal, eran muy peleoneras entre ellos, ¿verdad? Y mi tía, ya cuando la discusión subía de tono, ¿verdad? Ya mi tía: sí, ya sé que tiene que ganar tu gallo, aunque sea pelón. No sé, para los de rancho tiene significado el gallo pelón, que tiene el pescuezo descubierto y que pues no es de pelea. Se lo van a degollar a la primera, ¿verdad? Pero la obstinación o la terquedad de que quiero tener la razón, ¿verdad? Pero la terquedad vista como un atributo positivo, ahora como un atributo positivo, es señal de un carácter inquebrantable que no va a claudicar a pesar de las tormentas emocionales que lo azoten, y que llegará a la meta no importando los obstáculos ni el tiempo. Y las palabras relacionadas con esa connotación positiva de terquedad son persistencia, resolución, tenacidad, determinación, perseverancia y algunas más que se me escaparon. Esa actitud, esa terquedad positiva, se vuelve sublime cuando la relacionamos con el amor inquebrantable de Dios por nosotros. El amor inquebrantable de Dios, que no lo mueve, adelante, que no lo mueve ni nuestra misma negatividad. El amor de Dios no
no lo vamos a cambiar nosotros. No podemos cambiarlo nosotros. Una declaración que supera cualquier terquedad humana, ahí está en Romanos 8, 38, 39. Esa escritura que les digo que me emocionó y me sigue emocionando. Por lo cual, dice el apóstol Pablo, estoy seguro, recalca, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ahí está fundada nuestra seguridad o la seguridad de nuestra salvación. Hemos pecado. Perseveramos en el pecado, dice Isaías. ¿Nos salvará Dios? ¿Tendrá Dios voluntad de salvarnos cuando fue capaz de dar a su Hijo para que muriera por nosotros y todavía podemos dudar? Adelante, por favor. Voy a tratar de avanzar rápido porque no pude sintetizar el mensaje, está un poquito largo. Espero que me tengan paciencia. Es la terquedad de Dios la que alimenta nuestra esperanza. Esa terquedad de Dios es fundamental para tener esperanza, para tener seguridad. Esa terquedad de Dios fortalece nuestra débil fe en tiempos de prueba, pues estamos seguros de que el amor de Dios por nosotros es superior con mucho a cualquier cosa o situación por la que estemos pasando o podamos llegar a pasar. Es por esa clase de terquedad, por la de seguro, que seguramente quisiéramos ser conocidos, por la que seguramente quisiéramos ser conocidos o relacionados. ¿Quién no quisiera tener esa terquedad o vivir obstinado con la seguridad de que Dios te ama y no te va a dejar nunca? Que podamos ser capaces de decirle a nuestro prójimo, ¿verdad? Dios te ama y no va a ser posible que hagas algo que lo desanime a dejar de amarte. Ese amor incondicional que muchas veces proclamamos y que se nos dificulta vivir, también se nos dificulta vivir en la vida real, solamente Cristo es capaz de proveerlo para nosotros o dárnoslo a través de su Espíritu Santo. Haya en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, dice Filipenses 2:5. Haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ese mismo amor que Cristo Jesús expone. Ese amor es el que quiere que viva, que tengamos nosotros. Y entonces, como dice Romanos ahí 8, lo vamos a ir viendo, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Adelante, por favor. Seguros. Estamos seguros de la terquedad de Dios. El tema de esta semana es la seguridad de la fe, de la fidelidad de Dios, a pesar de nuestra perseverancia en los pecados, la escritura que oímos al inicio. La lectura del Génesis del Antiguo Testamento relata la historia de la persistencia de Jacob. Son ejemplos, ¿verdad?, de perseverancia humana. A Jacob le fue mal. Se le complicaron las cosas. Él quería casarse con Raquel y le dieron a Lea. Pero perseveró. Y dijo, me he hecho otros 7 años por la mujer que amo.
Mateo 24, aquí me viene, voy a tratar de no desviarme tanto, pero me viene a la memoria una pregunta que me hizo Daniel una ocasión, ¿verdad? De que por las situaciones del mundo, de Rusia y de todo esto, y China, y a ver, ¿qué va a pasar con esas profecías, ¿verdad? Que Og y Magog, que son Rusia y China, ¿verdad? Y que se aliaron y que se van a dedicar a atacar, ¿verdad? Al pueblo de Dios. Y le digo, no sé. No sé, pero yo me brinco, ¿verdad? Yo me salto, todo lo que puede pasar, pues me lo salto y digo, y cuando estas situaciones estén en crisis, cuando estén a punto de destruir la tierra, va a venir Jesús. Eso sí lo creo bien, eso sí estoy seguro. No me importa lo que pase en el intermedio, ¿verdad? Pero Jesús va a venir cuando esté esta situación en lo más feo y va a parar todo. Así sí, eso sí lo sé. Ok. ¿En qué perseveraba Pablo? Dice 1 Corintios 15:10, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿En qué está perseverando Pablo? Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Está perseverando en la gracia de Dios, en el amor, ¿verdad? En el amor que nos hace partícipes gratuitamente. No lo merecemos y lo seguimos recibiendo. El texto de este tema de Romanos registra la seguridad de Pablo de la ayuda y la fidelidad divinas frente a toda o a cualquier oposición. Esta escritura, este pasaje de Romanos 8, 26, 39, está completamente saturado de la gracia de Dios. Adelante. Vamos a darle un repaso rápido. Dice, empezando en el verso 26, Romanos 8, 26, dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No sabemos muchas veces qué pedir, o no sabemos pedir bien, dice por ahí Santiago. No sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este texto, nuestro pastor nos lo repite muchas veces. Si ponen cuidado, el Espíritu intercede por nosotros. No es tanto la manera en que hablamos o que pedimos o que nosotros queremos hacer patente nuestra petición, sino lo importante es lo que el Espíritu lleva a Dios. El mensaje que el Espíritu lleva a Dios. Y dice, no son palabras, son gemidos. Mas el que escudriña los corazones, Dios sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a todo esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Adelante, por favor. Siguiendo, verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios?
Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, y por lo tanto estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos podrá separar del amor que personifica Jesús y que comparte con nosotros y que nos llamó a compartir, también como nos lo repite nuestro pastor, vamos a compartir el amor de Dios. No vamos tanto a compartir torta, no vamos tanto a compartir comida, vamos a compartir el amor de Dios. Cuando escuchamos, muchas veces cuando escuchamos a alguien, ¿verdad?, también estamos compartiendo el amor de Dios, estamos proclamando el amor de Dios. Por ahí dijo alguien, el evangelio se proclama con actos, con acciones, y ya en último caso con palabras. Ok, adelante. El evangelio de la gracia de Dios. Hay varias expresiones del evangelio, el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo, mi evangelio, dice algunas veces Pablo, ¿verdad? Pero a mí me llama la atención el de Hechos 20:24. Lo voy a leer, no puse el texto ahí. Hechos 20, como Pablo lo recalca, lo que él se siente motivado a hacer para proclamar ese evangelio de la gracia de Dios. Dice 24: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Él está diciendo, esto tiene más valor aún que mi propia vida. El evangelio de la gracia de Dios. Y Romanos, como les recalqué al principio, está saturado de la gracia de Dios. Romanos 8, todo el capítulo, y toda la Biblia está llena de la gracia de Dios cuando uno lo busca de esa manera. Se ha dicho que Romanos 8 es el evangelio de la gracia de Dios. Romanos 8 está sintetizado el evangelio de la gracia de Dios. En pocas palabras, Pablo está llevando
Pablo está llevando la primera parte de su carta, en esta parte de Romanos, a una conclusión climática que es el capítulo 8. Y esto es antes de abordar el tema, antes de abordar un tema que le estaba pesando en su corazón, que está contenido en el capítulo 9, el rechazo de los judíos a Cristo, el rechazo de los judíos al Evangelio, la persecución para tratar de evitar la proclamación del Evangelio. Entonces, antes de abordar el tema que pesaba en su corazón, el rechazo de Jesús por parte de su propio pueblo judío, lado a lado estos dos temas pintan un cuadro desgarrador para Pablo. Teniendo en cuenta las asombrosas buenas noticias dadas en Jesús, para el que le está brillando el contenido del Evangelio, pues, ¿por qué alguien lo rechazaría? ¿Por qué alguien puede rechazar el regalo de Dios? Y sin embargo, se da, se sigue dando. No puede ser tan fácil. No, tienen que hacer esto y esto y esto primero. Y le ponemos, ¿verdad? Y para Pablo el rechazo de los judíos a Cristo equivale a un rechazo de sí mismo. Si recuerdas o si recordamos, ya, ¿cuántas veces trataron de matar a Pablo? Para Pablo el rechazo de Cristo por parte de su propio pueblo fue extremadamente personal. El rechazo de Cristo, Pablo lo vivió. Adelante. Tal vez puedas identificarte, tal vez podamos identificarnos con Pablo, guardando las proporciones siempre, cuando hemos tratado de hablarle de Dios a alguna persona, ahorita no tengo tiempo, otra vez te podré escuchar, ¿verdad? Oye, suena muy raro eso, no me gusta mucho, ¿verdad? A mí me ha sucedido, yo lo he escuchado. No, yo no estoy de acuerdo. Eso no entra dentro de mi línea de doctrina, ¿verdad? No. ¿Cómo? ¿Tan fácil? ¿Sin arrepentirse? ¿Dios está impartiendo salvación sin arrepentirse? No. Bueno, tal vez puedas identificarte como cristiano. Nos duele el corazón por aquellos, especialmente por nuestra familia, nuestros amigos, que no parecen estar interesados en el Evangelio de la gracia de Jesucristo. De hecho, es posible que hayamos experimentado personalmente su rechazo al tratar de compartir las increíbles buenas noticias que Pablo está presentando en Romanos 8. Tal vez hayas dicho lo que dicen tantos cristianos cuando observan todo el dolor y el sufrimiento del mundo. ¿Cómo puede alguien pasar por este mundo y no darse cuenta de quién es Dios? ¿Cómo puede alguien ver la creación, la grandeza de la creación, y negar que haya Dios? ¿Cómo es posible? Esa pregunta solo proviene de aquellos que saben, los que estamos entendiendo por experiencia la diferencia entre conocer a Dios, al Dios revelado en Jesucristo, al Dios revelado en las Escrituras, y no conocerlo mientras se vive en esta era quebrantada, distorsionada y malvada en la cual estamos viviendo. Adelante, Angelita. ¿Cómo enfrentar la maldad del mundo?
¿Cómo puede lidiar uno con las pérdidas trágicas e increíbles que tantos deben soportar? ¿Cómo enfrenta la gente la amenaza de la guerra o de la enfermedad o del crimen? Especialmente cuando aparece en su entorno, en su patio, en su comunidad, en su ciudad o en su colonia, ¿verdad? ¿Cómo se hace frente a las propias debilidades humanas que todos tenemos? ¿Cómo le hacemos frente a los defectos, a los fracasos, a las angustias y especialmente a la conclusión de nuestra vida, que va a ser la muerte, sin la esperanza permanente que solamente puede venir por medio de Cristo? Todas estas son preguntas que pueden surgir cuando vemos el Evangelio en toda su belleza. Y por otro lado, el rechazo obstinado y visceral hacia este. Adelante, por favor. Si Dios es por nosotros, es una conclusión. ¿Quién contra nosotros? Pero estas no son las preguntas que Pablo nos hace en nuestra selección de Romanos para hoy. Pablo ha estado llenando casi todos los párrafos de Romanos 8 de una forma u otra con las buenas noticias de que Dios es por nosotros. Quizás esa es la conclusión más simple que podemos establecer sobre lo que vemos en Jesucristo. Dios es por nosotros. Y esa realidad lleva a Pablo a hacer una serie de preguntas retóricas como retadoras, ¿no? Preguntas retadoras. Si Dios es por nosotros, y ahí está la pregunta, entonces, ¿quién contra nosotros? Esa es una buena pregunta para que la respondamos hoy, ya que nos encontramos nadando río arriba contra las corrientes de rechazo a causa de nuestra fe en Jesús. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Adelante, por favor. Oramos y muchas veces no sabemos qué pedir, o pedimos mal. Pablo parece anticipar una respuesta a esa pregunta que quizás no pensamos en considerar. Y aquí viene. Asimismo, en nuestra debilidad el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir. Es en la Nueva Versión Internacional. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. ¿Se acuerdan de la expresión de Pedro cuando ¿me amas, Pedro? Cristo, y me amas, Pedro. Y finalmente Pedro se ríe. Señor, tú sabes lo que hay en mi corazón, tú sabes qué soy, tú sabes lo que pienso, tú sabes tú sabes mis errores, mis fallas, mis desviaciones. ¿Qué te puedo decir? Dios conoce nuestro corazón. Dios, así como Cristo conoce a Pedro, ¿verdad? Y le está diciendo que no está manifestando el amor, no lo está manifestando, porque parece que la pregunta es, ¿me amas? Y Pedro, sí te quiero. Parece que la respuesta es diferente, o sea, sí te quiero, pero al final, pues, cae en la razón. Adelante, por favor. Cuando no sabemos qué orar. Aquí encontramos que Dios es por nosotros de tal manera, Dios tan es con nosotros, que ni siquiera podemos evitarlo. No somos capaces de evitarlo nosotros mismos. Nuestra debilidad eso no hace que se retire Dios de nosotros. Sin embargo, nuestra falta de comprensión de por qué orar
no nos va a impedir nuestra relación con Dios. Nuestra falta de comprensión de cómo orar no nos va a impedir nuestra relación con Dios. La oración puede ser vista como el pináculo de nuestra relación con el Padre, una participación en una comunión real que se está dando entre Padre, Hijo y Espíritu. A esto somos llevados. Y como Dios es por nosotros, nos da su Espíritu que nos ayudará en nuestra debilidad para que no obre en contra nuestra. Todos podemos experimentar momentos en los que nos cuesta articular una oración. ¿Cuántos nos hemos quedado dormidos orando? No me contesten. ¿Cuántos nos hemos quedado dormidos orando? Y luego de repente despertamos. Ay, perdón, Señor. Continuamos. Ok. Encontrar las palabras para expresar lo que sentimos. Adelante, Angelita. Tampoco tú te duermas. No sabemos qué pedir, insistiendo. Pablo parece anticipar una respuesta a esa pregunta que quizás no pensamos. ¿Perdón? Ah, ¿te brincaste una? Sí, ok. Te digo que te despiertes. Cuando no sabemos qué orar, aquí encontramos que Dios es por nosotros. De tal manera que ni siquiera podemos estar en contra de nosotros mismos. No, esto ya pasó. ¿No? Sí, ese ya. ¿O me dormí yo? Ahí está. El Espíritu también ayuda con esto, pero parece que Pablo tiene algo más profundo en mente. Pablo está señalando, el apóstol Pablo está señalando un gemido que no podemos expresar con palabras, ni siquiera sabemos cuáles son nuestras necesidades y deseos más profundos, así que gemimos. Estos gemidos dan testimonio de una realidad más profunda de la voluntad de Dios para nosotros. No podemos comprender lo que Dios tiene reservado para nosotros, para qué nos creó en última instancia, si solo recibiéramos lo que pedimos, recibiríamos mucho menos de lo que Dios está dispuesto a dar. Si nos hermanos, si nos conformamos con lo que pedimos, nos quedamos muy cortos, porque Dios quiere darnos mucho más. La voluntad de Dios es darnos mucho más de lo que estamos pidiendo. Dios envía el Espíritu que traduce nuestros gemidos en una oración santificada que coincida con lo que Dios quiere darnos en Cristo Jesús. El Espíritu sí sabe lo que Dios quiere darnos y sabe lo que tenemos necesidad y sabe que muchas cosas a veces no las pedimos. Me decía anoche un vecino, yo no le pido a Dios, yo le doy gracias. Está muy bien, es perfecto, o sea, dar gracias pues es muy bueno, ¿verdad? Es muy bueno que sea uno agradecido, es muy bueno que uno reconozca que lo que recibe, ¿verdad? Pues Dios se lo dio. Pero de vez en cuando pues hay que pedir, cuando mucho, sobre todo por los demás. Sobre todo por los demás, ¿verdad? Por ahí hay una expresión, el que por otros, ¿cómo dicen? El que por otros aboga por sí, bueno, ya se me achapulineó la expresión. El que por otros pide, por sí aboga, algo así. El que por otros pide, por sí aboga. O sea, lo que estamos pidiendo para otros, hagan de cuenta que por debajito es lo que nosotros también quisiéramos recibir. Entonces, necesitamos pedir. Necesitamos reconocer, porque pedir implica humildad, hermanos. El que no pide es como si dijera, no necesito nada de ti. Casi esa es la traducción.
Yo no pido nada, porque no necesito nada de ti. Y no es cierto. Más o menos creo que se lo aclaré a mi amigo Beto, que estuvo anoche conversando ahí en casa, ¿verdad? Ok, ¿dónde me quedé? Así que gemimos. Estos gemidos dan testimonio de una realidad más profunda de la voluntad de Dios para nosotros. No podemos comprender que Dios tiene reservado para nosotros. No podemos comprender lo que Dios tiene reservado para nosotros, para lo que nos creó en última instancia, si solo recibiéramos lo que pedimos, pues recibiríamos mucho menos de lo que Dios está dispuesto a darnos. Entonces Dios envía el Espíritu para traducir nuestros gemidos en una oración santificada que coincida con lo que Dios quiere darnos en Cristo Jesús. Por favor, adelante. Esto es para los que aman a Dios, para quienes aman a Dios. Nuestro Padre Celestial es tan por nosotros que ni siquiera nos permitirá estar en contra de nosotros mismos. Es paradójico que estemos nosotros mismos haciendo campaña en contra de nosotros mismos, como que ya es el colmo, ¿verdad? Pero muchas cosas, muchas maneras de comportarnos, pues hagan de cuenta que es negativo para nosotros. Vivimos mucho en contra de nuestra felicidad, en contra de nuestra salud, en contra de nuestro bienestar. Mucho de nuestra vida es muy... Y a pesar de eso, Dios no toma en cuenta esa forma de vivir nuestra y nos está dando mucho más, nos está ofreciendo mucho más. Él va más allá en los siguientes 3 versículos para expandir su punto. Más que vencedores. Dice 28 en adelante, dice: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó, y a los que justificó, también los glorificó. A ver, vamos a continuar, a ver si continúa el... Bueno, ok. Todas las cosas, lo que incluye. ¿Qué es lo que incluye todas las cosas? Cuando habla de todas las cosas, ¿qué incluye esto? Pablo da una declaración radical de que todas las cosas ayudan a bien. Ese todo significa que podemos incluir todas nuestras pruebas, nuestros sufrimientos, todas nuestras debilidades, nuestras deficiencias. Con esto, Pablo no quiere decir que Dios causa todas las cosas, sino que Él obra en todas las cosas para lograr sus buenos propósitos para nosotros. Sí, nuestras decisiones tienen consecuencias. Después de todo, cuando tomamos decisiones erróneas, vamos a tener consecuencias. Nuestra resistencia a Dios no es un camino hacia la relación permanente que Dios desea. Voy a tratar de no poner letras rojas porque se dificulta leerlas. Sin embargo, las puse en rojo como para llamarles más la atención, pero necesitan estar en un fondo blanco para poder resaltarse. Sin embargo, incluso en nuestras fallas podemos confiar en que el Padre seguirá orando para nuestro bien. Entonces, para aclarar, el pecado no es un buen ingrediente, no es como si Dios nos animara a pecar para luego tener misericordia de nosotros. No es así.
Para aclarar, el pecado no es un buen ingrediente que Dios usa para nuestro bien. No, el pecado es nuestro rechazo a Dios. Y podemos confiar en que Dios rechazará nuestro rechazo. Tenemos un rechazo natural de la carne, tenemos un rechazo en contra de Dios. Y Dios pasa por alto ese rechazo. Dios rechaza nuestro rechazo. Así es como Dios está obrando para nuestro bien, aun cuando nosotros estemos obrando en nuestra misma contra. Ok, adelante. Ahora, depende de la perspectiva. La promesa que Pablo está declarando es que cuando consideramos todo el sufrimiento que se nos presente, independientemente de su causa, podemos enfrentarlo sabiendo que Dios está obrando en él para sumarlo a algo bueno. Es decir, llegar a ser más como Cristo. ¿Quién no ha escuchado la expresión de que los limones, verdad, pues hay que convertirlos en limonada? Algo desagradable o no muy agradable lo podemos convertir en algo mejor. Dios está obrando en él para sumarlo a algo bueno, es decir, llegar a ser más como Cristo. Así es como el cristiano puede afrontar con esperanza un mundo lleno de sufrimiento y de dolor. Nuestros sufrimientos no son en vano. Esa es una gran diferencia que el creyente tiene sobre el incrédulo, sobre el que no entiende todavía, cuando enfrenta el sufrimiento. Sabemos que nuestros sufrimientos ahora pueden servir para un propósito tan grandioso que los sufrimientos van a palidecer en comparación. Lo que ahora podemos estar pasando, posiblemente lo estamos viendo desde una perspectiva que nos rebasa, que es muy grande, que es algo tremendo que nos está pasando, pero no tiene comparación con la bendición que Dios tiene más allá. Que esa bendición que Dios tiene, ¿cómo dice? Escondida, escondida para nosotros, ¿verdad? A propósito de escondido, esto es un misterio. Es un misterio que se tiene que revelar. Y Dios se ha encargado de revelarlo. El Evangelio es precisamente la revelación de ese misterio. Ok, adelante. Me gozo en las tribulaciones. Muy fácil. La palabra no es muy fácil, ¿verdad? Pero la bronca es cuando las está pasando uno, ¿verdad? Ya no sufrimos por sufrir. Nuestros sufrimientos se convierten en un instrumento para promover la obra de Dios, de llevarnos a su gloria. Nunca miraremos hacia atrás a nuestros sufrimientos. No importa cuán profundas sean las cicatrices o las pérdidas, y no nos sentiremos decepcionados por lo que Dios hizo en ellos, porque valdrá completamente la pena. Valdrá completamente la pena. No debemos agregar que al final nuestras pérdidas son redimidas. Entonces, Dios no solo obra en nuestros sufrimientos y pérdidas para acercarnos a sus buenos propósitos, sino que también nos restaura todo lo que se perdió. Aún lo que podemos considerar pérdidas, Dios lo va a restaurar. Por ahí hay un pasaje donde los apóstoles se acercan con Jesús y le dicen: oye, pues nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué vamos a recibir? Y Jesús contesta, dice, no hay
Nadie que haya dejado casa, propiedades, qué sé yo, trabajos o familia, que no reciba, parece que dice 100 veces más. Y además, el reino. Y además, olvídate de todo esto, la salvación. Todo eso es en perspectiva, pues es mucho más que las minucias que podemos perder. Debemos agregar que al final nuestras pérdidas son redimidas. Entonces Dios no solo obra en nuestros sufrimientos y pérdidas para acercarnos a sus buenos propósitos, sino también restaura todo lo que se perdió. Pablo no está justificando nuestro sufrimiento con los buenos propósitos de Dios. Nos está recordando el amor redentor del Padre para restaurarnos, incluyendo todo lo que podemos haber perdido o podemos haber sufrido. Adelante. Estos versículos han alimentado el debate teológico durante siglos sobre conceptos como la precognición, o sea, el conocimiento anticipado, y la predestinación. Parece que hay grupos o denominaciones, ¿verdad?, que se enfoca en estas escrituras, en esto de la predestinación o el conocimiento anticipado, la precognición. Pero esta no es la preocupación de Pablo aquí. Su enfoque no está en estas palabras aquí o en otro lugar para el caso. El objetivo de Pablo es asegurarnos que no hay razón para preocuparnos o dudar de nuestra salvación. No hay espacio para la duda. No hay espacio para la inestabilidad si somos salvos o no somos salvos. Estos versículos pasan del estímulo anterior de Pablo sobre la participación del Espíritu en nuestras vidas presentes a la participación decidida de Dios en el pasado, en lo que ya hizo. No lo que nosotros podemos hacer o pudiéramos hacer, sino en lo que Dios ya realizó, ya hizo. Su plan era llevarnos a la gloria mucho antes. El plan de Dios de llevarnos a la gloria estaba ya anticipadamente, antes de que nosotros apareciéramos en escena. Creo que antes de la fundación del mundo, ya el plan de Dios ya estaba. Su palabra no volverá vacía. Aquí Pablo incluso está hablando de que ya somos glorificados. Cuando habla de redimidos y salvados, glorificados, ya glorificados. En tiempo pasado, Pablo no plantea la cuestión de si las personas pueden o no pueden rechazar la gloria que Dios ofrece. No está hablando de que las personas puedan o no puedan rechazarlo. Por lo tanto, no necesitamos preocuparnos por tales debates aquí. Más bien podemos animarnos a que nuestra glorificación, nuestro llegar a ser como Cristo, era el plan de Dios desde el principio. Básicamente, ¿han oído el plan B? O sea que no le funcionó a Dios esto y entonces se sacó debajo de la manga el plan B. Cristo. Está tremendo eso, porque no es así. No es. Dios no está experimentando. Dios sabe lo que está haciendo. Y sabe lo que va a hacer, y sabe lo que está pasando, y sabe lo que iba a pasar. Y conocía la situación desde antes, ¿verdad?
Entonces el plan original es el plan de Jesús, es el plan de salvación a través de Jesús, desde el principio. Dice, más bien podemos animarnos a que nuestra glorificación, nuestro llegar a ser como Cristo, era el plan de Dios desde el principio. Básicamente, si queremos la salvación y los buenos propósitos de Dios, estamos seguros que Dios los llevará a cabo, los está llevando a cabo. A medida que avanzamos en los versículos restantes de Romanos 8, veremos que Dios no solo obra en nuestro tiempo presente o en nuestro pasado para sus buenos propósitos por nosotros, sino que tampoco permite, Dios no permite que nada en el futuro impida que sus planes se cumplan. Nada en el futuro. Su palabra no volverá vacía. Es una constante de Dios que dejó su palabra. No va a volver vacía. Adelante. Entonces, ¿quién contra nosotros? Ni nosotros mismos, está diciendo. Ni nosotros mismos. Pablo quiere alentar a sus lectores, incluyéndonos a nosotros, a la luz del hecho de que nuestro futuro inmediato siempre presentará la amenaza de dificultades, especialmente para aquellos que están en Cristo. Es aquí donde da expresión la pregunta retórica con la que hemos estado trabajando. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la Escritura, Romanos 8, 31, 32. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, junto con su Hijo, todas las cosas? Esa es la nueva versión internacional. Adelante, por favor. Conocer a Jesús, tener esa relación con Jesús, llegar a ser uno con Él, que fue la oración que hizo Jesús antes de su crucifixión. Hizo una oración larga al Padre y le insistió varias veces en eso, que sean uno, como tú y yo, que ellos también sean uno, que ellos, que se refiere a nosotros, ser uno, para que no se trata de conocer a Jesús allá, saludarlo tal vez, ¿verdad? Y darnos la vuelta. No, se trata de que lo que sucede en la Santa Cena, hermanos, es esa aceptación. Estamos aceptando el cuerpo de Jesús cuando aceptamos el pan, cuando estamos tomando el pan para que forme parte de nuestro cuerpo, estamos aceptando a Jesús en nosotros. La respuesta, por supuesto, es bastante obvia. Si Dios es por nosotros, entonces nadie puede estar contra nosotros. Lo que significa que nadie puede tener éxito en su oposición a lo que Dios está haciendo en nosotros. Pero Pablo no nos da esta respuesta de una manera directa. Pablo continuará señalando quién es Dios para responder la pregunta. O sea, respondiendo la pregunta, diciéndonos quién es Dios y lo que está haciendo por nosotros, ¿verdad? Que fue capaz de dar a su Hijo por nosotros. Está diciendo quién es Dios. Él nos recuerda aquí que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Ese es el Dios que vemos en Jesucristo y que conocemos en Jesucristo y que estamos haciendo uno con nosotros. Un Dios que no nos oculta lo mejor de sí mismo. Él no es tacaño ni reacio a darnos todas las cosas. Nunca encontraremos un lugar en el carácter de Dios que nos permita reclamar que su promesa de gloria la retiene.
El Padre tiene la intención de cumplir su palabra por ser quien es. Y vemos que ya lo tiene al darnos a su propio Hijo en su gracia. Ya nos ha dado todas las cosas. ¿Recuerdan que dijo, en Cristo Jesús están todo? En Él están todas las cosas. En Él están contenidas todas las cosas. Recibimos a Jesús, recibimos todas las cosas de parte de Dios. Adelante. ¿Quién acusará a los escogidos? Pablo ahora tiene otra pregunta retórica para animarnos. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Si Dios es el que justifica, pues ¿quién nos va a acusar? ¿O qué caso debemos de hacer de las acusaciones? Mientras Pablo mira hacia el futuro, puede asegurarnos que en el último día del juicio no habrá nadie que pueda acusarnos, porque Dios ya ha asegurado un veredicto de no culpabilidad. Mientras anticipamos este pronunciamiento final en el futuro, podemos vivir esa realidad en el presente. Incluso cuando fallamos, podemos resistir las acusaciones del maligno de que estamos más allá de la obra salvadora de Dios. Nuevamente, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Incluso el maligno tendrá que morderse la lengua, dice. Adelante. Pero el maligno puede hacer que otros hagan su trabajo sucio. ¿Con qué frecuencia nos acusamos nosotros mismos? ¿O somos víctimas de algunas acusaciones de los demás? En respuesta, a menudo intentamos justificarnos. Muchas veces intentamos justificarnos. Pero la realidad que el que justifica es Dios. No se nos ha dado a nosotros la autoridad de justificarnos. La próxima vez que alguien te acuse de algo, no importa cuán atroz sea, puedes decirle correctamente: tu acusación está lamentablemente por debajo de mi pecado real. Sin embargo, Jesús se ha rebajado lo suficiente como para perdonarlo. Jesús ha descendido y ha cubierto nuestra falla, nuestros errores, nuestros pecados. No hay necesidad de justificarte. Dios ya te ha justificado en Jesucristo. Y no hay necesidad de recibir una acusación que vaya en contra de la palabra de Dios. A medida que confiamos en la palabra de Dios para nosotros, esa palabra puede protegernos de los dardos de las acusaciones lanzadas en nuestro camino. Adelante, por favor. Y Pablo continúa. Verso 34 de Romanos 8. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió. Incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. La muerte de Cristo tomó toda nuestra condenación y la clavó en la cruz. No solo tenemos el sacrificio de Jesús por nuestros pecados, sino que tenemos a Jesús mismo resucitado y vivo, intercediendo por nosotros por toda la eternidad. Si Jesús no te condena, todos los demás van a tirar sus piedras, como el ejemplo de la mujer. Si Jesús no te condena, todos los demás desisten. Una última pregunta de Pablo: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, indigencia, peligro, violencia. Así está escrito. Por tu causa siempre nos llevan a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero.
Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Adelante. Pablo enumera varias dificultades, la mayoría de las cuales él mismo experimentó y que pueden tentarnos a pensar que Dios no nos ama. Pablo incluso incluye la referencia de este Salmo 44:22, de somos contados como ovejas a matadero. Eso está contenido en el Salmo 44, verso 22. Representar gráficamente el problema. La lista de Pablo aquí no solo cubre las dificultades diarias que pueden surgir en nuestro camino, sino que también cubre el sufrimiento que puede surgir de tener fe en Cristo. Pagamos un costo. Hay un costo por seguir a Jesús. Y muchas veces ese costo se nos complica. Se nos complica porque nos mueve el tapete. Nos mueve. Ninguna de las causas del sufrimiento se eleva sobre la otra y tampoco nos puede separar del amor de Dios. Las situaciones humanas que nos pasan no nos pueden separar del amor de Dios. Pablo no deja esta pregunta sin respuesta. Nos da un no audaz y firme y va más allá al afirmar que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Recuerdan esta interpretación de que cuando Jesús está en la cruz y expresa, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Alguien recuerda la interpretación que, el Padre no se alejó de él porque todos los pecados del mundo estaban en Jesús y el Padre se alejó de él? No es cierto. Esto no es cierto. La expresión de Cristo, una para que se cumpliera, porque era una frase que estaba en los Salmos, ¿verdad? Y la otra porque realmente Cristo era humano, así como era Dios, era humano, y en su humanidad sintió esa separación, que no la había, pero Cristo la sintió. La siguiente frase comprueba que Dios está ahí. En tus manos encomiendo mi espíritu. Ahí está. Ahí está Dios. Eso es lo que nos pasa también a nosotros. Se nos mueve el tapete por las situaciones que estamos pasando. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está cuando lo necesito? ¿Dónde está cuando me está pasando esto? Pues ahí está, voltéale, ahí está. Ahí está. Ahí va a estar, siempre va a estar. Siempre está y siempre va a estar. ¿Cómo llega uno a ser más que un conquistador? La victoria no se limita a la simple conquista del sufrimiento. No es solo que superamos la presente prueba o persecución que alguna vez nos aquejaba, es que se nos ha dado una participación en la propia victoria de Cristo en nuestros sufrimientos o a través de nuestros sufrimientos. El premio se suma a la gloria eterna que Dios tiene para nosotros. Hay más para nosotros que simplemente ser conquistadores. Es creer y confiar en el que va delante de nosotros en esa conquista. No vamos nosotros abriendo camino, ya alguien abrió camino por nosotros. Alguien conquistó, alguien triunfó y Él nos está haciendo partícipes de esa gloria. Adelante. Para terminar. Vaya. Increíble, yo pensé que iba a llegar a las 2 de la tarde. Me aceleré. No hay nada que nos separe de Dios, es la conclusión. No hay barreras. Me acuerdo que allá en Pujalcoy, ¿verdad? De todo lo que les llegué a compartir, uno de los hermanos dijo,
Ay, lo que me impactó fue lo del templo, el velo. El velo se rasgó y dejó abierto la entrada al lugar santísimo, el acceso a Dios. Así es, así es. Se abrió el espacio, ¿verdad? Para que cualquiera puede entrar, cualquiera puede ser bendecido. Y los cambios vendrán después. Los cambios Dios los va a mover después. No, si no has hecho esto, si no has retirado de aquí, si no has hecho acá, no puedes cruzar. No, por eso se rompió el velo. No hay nada que nos separe de Dios. El velo lo separaba. Era el símbolo, ¿verdad?, de que el pecado separaba al humano de Dios. Se rompió. Pablo ahora concluye agotando la tinta de su pluma para responder. Le salió un mito al que escribió esto. Pablo ahora concluye agotando la tinta de su pluma para responder a la pregunta: si Dios es por nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni presente, ni porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pablo no deja piedras sin remover en estos dos versículos finales. Puedes sentir su búsqueda para cubrir todas las puertas posibles, los portillos que pudiera haber, ¿verdad?, para escapar de la conclusión de la determinada terquedad de Dios por nosotros. Su búsqueda para cubrir todas las posibles objeciones que podemos presentar para contrarrestar el amor de Dios por nosotros. En última instancia, proporciona una captura de todo ninguna cosa creada, o sea, ninguna cosa de la creación nos puede separar del amor de Dios. En caso de que se haya olvidado algo, concluye con esta frase: esta es la palabra de Dios para ti, para mí. Esa es la palabra de Dios hoy, para ti y para mí. Él quiere que sepamos que el Dios que vemos en Jesucristo es el Dios que nos ama hasta el final. Nada se interpondrá entre tú y su amor por ti. Absolutamente nada. Y digan todos, amén. Dios los bendiga, hermanos.